Muy bien. Así, bueno, lo último que hemos visto es que para Boyle esas partículas pequeñas, bueno, podemos interpretarlas como en la medida, digamos, si hablamos de átomos, también podríamos pensar que las partículas que pensaba Boyle son los modernos átomos, en la medida en que involucran reacciones químicas, pero no moléculas. O sea, las reacciones químicas hace que cambien las moléculas, pero no los átomos. Entonces, uno podría pensar que el plan, o lo que está, en lo que estaba pensando Boyle, era en lo que hoy en día llamamos los átomos de la tabla periódica. Obviamente, si involucramos reacciones nucleares, no, tenemos que hablar de los protones, neutrones y electrones. Pero si son reacciones químicas, son los átomos, no las moléculas. Pero bueno, este plan que arranca con Boyle va a tener una larga historia, ¿no? Después con Lavoisier, Dalton y otros, para ir simples y compuestos, ¿no? Y ahí sí, entonces, una reacción química involucra cambio de moléculas, ¿no? Entonces, ya es otra cosa. Entonces, si las partículas básicas uno las piensa a nivel nuclear, bueno, estaríamos hablando de fusión o de fisión nucleares, ¿no? Y si uno habla de elementos básicos, lo que uno combina son átomos, pero lo que no es constante son las moléculas. No son constantes las moléculas, pero sí son constantes los átomos. Entonces él realmente creía que desde la química también se podía contribuir a esa nueva filosofía natural mecanicista. Boyle va a tener una cierta amistad con Newton, con el concepto de amistad que uno puede aplicarle a tener una amistad con Newton. Después vamos a ver. Lo va a conocer en las reuniones en la Royal Society. Lo que sí no pudo tener grandes logros Boyle es a nivel teórico, como si los va a tener Newton, ¿no? En una obra que escribió llamada Algunos ensayos fisiológicos, dice: esperaba que al menos podría prestar un servicio que no fuera inoportuno a los filósofos corpusculares. Que no fuera inoportuno a los filósofos corpusculares. Ilustrando algunos de sus conceptos con experimentos sensatos y manifestando que las cosas tratadas por mí pueden, cuando menos, explicarse plausiblemente sin tener que recurrir a formas inexplicables. Cualidades reales, los 4 elementos peripatéticos o los 3 principios químicos. Todo esto él lo llama formas inexplicables. O sea, sin fundamento, ¿no? Entonces, como resumen, ¿no?, del legado de Boyle y la importancia de la química, de la mano de Boyle para la revolución científica en el siglo XVII, puedo resumirlo así. Para Boyle, todo se compone de corpúsculos elementales, de varios tipos, ¿no? Todo, fuego, aire, tierra, líquido, soluto, disolvente, todo, ¿no? Y en cuanto a estilo, acá hay una cosa importante, ¿no? El estilo literario de Boyle tiene una claridad muy importante, que no la tiene los escritos de Paracelso o de Van Helmont. Son los escritos de alguien que quiere que el que lo lea lo comprenda, de alguien que no quiere crear un halo de misterio a su alrededor. Me pareció interesante una ponderación de una historiadora de la ciencia llamada Marie Boas, importante historiadora del siglo XX, que escribió una obra que se llama Robert Boyle y la química del siglo XVII,
Para ella, nadie más, aparte de Boyle, hizo tanto para que se dejara de pensar en términos de elementos y principios químicos y se pensase en términos de sustancias sencillas y entidades reales, que conservaban su individualidad, como corpúsculos a lo largo de numerosas vicisitudes químicas. La amalgamación de química y física y el desarrollo de una teoría mecánica racional en la química son indicio abundante de que la química del siglo XVII merece un puesto en la revolución científica del siglo XVII. Ahora, ¿gracias a quién merece un puesto? Gracias a Boyle. Eso sería el resumen de la ponderación de Boyle y de la química en la revolución científica del siglo XVII. Muy bien, y llegamos a la estrella, ¿no? A la estrella de la materia, a Isaac Newton, de la mano del cual se consuma la revolución científica. Así vamos a dedicar el resto de la clase a Newton y al principio de la clase que viene. Y Newton nació el mismo año que murió Galileo, en Lincolnshire, el condado de Lincoln. Aquí estaba la finca de la familia de Newton. Nació prematuramente, al igual que Kepler, ¿se acuerdan? No conoció al padre porque el padre falleció incluso antes de que hubiera nacido. Falleció el padre estando embarazada la madre de Newton. De niño tenía una salud frágil, era tímido, un niño medio en la escuela, al igual que también les cuento que fue Einstein en su escuela primaria, un niño medio, sin destacar. No era un niño prodigio como lo fue Boyle o como lo fue Descartes, no, normal. Contado por el propio Isaac Newton, cuando tenía 11, 12 años, tuve una pelea con un compañero de escuela que era como el bravucón de la clase, ¿no? Pero era bravucón y uno de los mejores de la clase. O sea, esa combinación de bravucón y el mejor de la clase, ¿no? Entonces parece que le pegó una trompada en el estómago. Entonces Newton lo desafió a pelear. Y Newton, vamos a ver, tuvo un carácter muy fuerte siempre, muy temperamental. Y se ve que la furia que tendría Newton ese día fue tan grande que a pesar de que este compañero era más grande de cuerpo, era más corpulento, le ganó en la pelea. Y según el propio Newton, con poca modestia dice que lo venció a causa de su espíritu superior y resolución. Esto, según Newton, también le provocó también una revolución en lo intelectual. Es como que se animó a ser el mejor en lo intelectual, también en la clase. Rápidamente pasó a ser el primero en su clase. Y siempre fue competitivo Newton. Siempre, toda su vida fue competitivo. En realidad llegó tan alto que hasta después le pareció una pérdida de tiempo ser competitivo, porque sintió que no tenía nadie contra el cual competir, ¿no? A ese punto. Este retrato de Newton es cuando era bastante joven, más o menos, tendría 47 años, un retrato hecho por un tal Gottfried Kneller. Newton, como verán, vivió muchos años, vivió más de 84 años, casi 85. Bueno, la madre quería que se dedicase a la agricultura para que se hiciera cargo de la granja del padre fallecido. Pero bueno, por más que les cuento que a los pocos años la madre se casó, tuvo un nuevo marido y tuvo 2 hijas, y lo mandó a Newton a que se criara con la abuela cerca. Entonces Newton desarrolló un cierto resentimiento con la madre, se sintió desplazado. Luego regresó con la madre, siempre tuvo ciertos celos con las medias hermanas menores.
Y al punto tal que, bueno, que la madre quería que se hiciera cargo. Pero bueno, Newton no se hizo cargo de la granja. No tenía recursos como para pagarse estudios. Bueno, Newton estudió, después se fue al secundario a un pueblo vecino, donde había una escuela secundaria. Este, y cuando terminó su, digamos, llamémosle el secundario, em, donde ya ahí hacía experimentos él, contado por él, hacía experimentos de óptica, demás. Incluso empezó a armar sus propios aparatitos, carritos, relojes de sol y demás. Él quería ir a Cambridge. El tema es que no tenían recursos para pagar los estudios. Entonces Newton igual ingresó en la universidad, porque la universidad daba la posibilidad de que ingresaran personas, bueno, con capacidad. Obviamente Newton tuvo que rendir exámenes, pero la condición era que tenía que hacer tareas domésticas. Imagínense, para el orgulloso Newton, en sus primeros años en Cambridge, tener que limpiar las habitaciones de sus compañeros, los de mejor condición social, ¿no? Para poder pagarse los estudios, ¿no? Este, Nunca asistió regularmente a las clases, o sea, iba a alguna que otra clase de vez en cuando, pero nunca iba a las clases regularmente. Lo que hacía era más que nada leer por su cuenta, iba a la biblioteca, leía por su cuenta. Este, ya tenía una gran capacidad, pero debido en parte a que su formación previa no era tan buena y a que era principalmente autodidacta, no se destacó cuando se graduó, cuando obtuvo su grado, ¿no? Eh, digamos, su relumbramiento va a venir inmediatamente después, ¿eh? Pero en esa época, digamos, de formación autodidacta en la biblioteca, realmente se leyó los libros más importantes que había en ese momento de matemática y de, llamémosle, física, ¿no? Filosofía natural. Por ejemplo, leyó una obra de matemática de un tal Utrecht, que fue un gran, digamos, estudioso de los logaritmos y de la regla de cálculo logarítmica, la obra Clavis Mathematicae. Leyó la geometría de Descartes, leyó el libro de óptica de Kepler, del cual no hemos hablado mucho, pero fue un libro importante, no de los más importantes como los que vimos. Este, Leyó una obra de François Viet, del cual podemos haber dicho algo porque hizo contribuciones a la matemática, pero bueno, todo no se puede. La ópera matemática. Y la aritmética de John Wallis, que era un contemporáneo de Newton. Y esta obra era muy importante. La aritmética de John Wallis resumía todo lo conocido en aritmética hasta ese momento. Gracias a estas lecturas, poco tiempo después de graduarse, va a ser algunos de los descubrimientos más importantes de matemática de todos los tiempos. Como las series infinitas, el teorema del binomio, un montón de cosas. Realmente la cantidad de cosas que descubrió Newton no alcanzarían para contarlas en 2 clases, ¿no? Eh, las cuadraturas que acá pongo tienen que ver con, digamos, encontrar un cuadrado cuya área sea igual a la de determinada figura no cuadrada determinada, ¿no? Muy bien, pero ahora vayamos a... Esta es una foto sacada en 2014 de la casa de la infancia de Newton. El pueblito era Woolsthorpe Manor. Acá es donde él pasó parte de su infancia. Y aquí es donde él regresó. Esta fue, bueno, un poquito parcialmente restaurada la casa esta. El tema es el siguiente. Él se había graduado. Pero en 1965 llegó la gran peste en Londres. Y fíjense cómo en pocos meses el 10% de la población había muerto. Con lo cual, esto es, digamos, en el verano o sea, el verano boreal, o sea, en los meses de julio, agosto.
Con lo cual allá por septiembre-octubre se cerró la Universidad de Cambridge y muchas otras universidades este, por miedo a que llegara la plaga. Este, un poco parecido a lo que estamos viviendo ahora. Cambridge estaba a 100 kilómetros, estaba más o menos a 100 y algo de kilómetros de Londres. Así que todos los estudiantes fueron enviados a sus casas. Newton volvió a Woolford y allí pasó 18 meses, ¿no? En esos 18 meses hizo todos los descubrimientos que después los van a hacer famosos. Obviamente, ¿qué hizo? Los siguientes 20 años se las pasó desarrollando las ideas que había tenido en esos 18 meses. Pero realmente, si uno creyera en cuestiones parapsicológicas o sobrenaturales, uno podría pensar que Newton estuvo poseído durante esos 18 meses. O sea, este es un fragmento de Newton que escribió recordando parte de su vida, este, cerca de 50 años después. Él cuenta, ¿no? Y esto se lo voy a leer y se lo voy a comentar. Dice Newton: a principios del año 65, descubrí el método de aproximación de series y la regla para reducir cualquier cantidad de cualquier binomio a tales series. Bueno, eso tiene que ver con digamos, lo que hizo fue el precursor de lo que se llama las series de Taylor y de aproximar este, un binomio por series. Lo cual ya de por sí hubiera sido, este solo descubrimiento le hubiera merecido un lugar en la historia de la matemática preponderante. Ahora dice, ¿no? Esto es a principios del 65. En mayo de 1665 descubrí el método de las tangentes de Gregory y Slusius. El método de las tangentes es el método de las tangentes de Newton que sirve para poder calcular de forma aproximada una función en cierto punto o bien calcular la raíz de una función de forma aproximada. Después, en noviembre ya tenía el método directo de fluxiones. Lo que llama fluxiones Newton es lo que hoy en día llamamos derivadas. O sea, en ese mismo año descubrió el cálculo diferencial. En enero del año 1666, dice, tenía la teoría de los colores. La teoría de los colores, que lo vamos a ver, descubrió que la luz blanca se puede descomponer en los 7 colores del arco iris. O sea que la luz blanca en realidad es la suma de los colores del arco iris. Y en mayo me había adentrado al método inverso de las fluxiones. ¿Qué es esto? Las integrales. O sea que en noviembre descubrió las derivadas, ¿no? Y en mayo descubrió las integrales. O sea, todo el cálculo de diferencial integral lo descubrió en 6 meses. Y por si faltara algo, durante el mismo año empecé a pensar que la gravedad se extiende hasta la órbita de la Luna. O sea, tuvo la primera idea de lo que después se va a conocer como la ley universal de la gravitación de Newton. O sea, descubrir que la Luna, que gira alrededor de la Tierra, y la manzana que cae del árbol hacia la Tierra, son dos aspectos del mismo fenómeno. Que fue una inspiración genial. ¿Por qué tiene que ver la Luna con una manzana que cae? ¿No? Sin embargo, Newton intuyó que ambas se debían a la misma fuerza. Entonces sigue Newton. Todo esto fue durante los años de la peste, de 1665 a 1666. Pues por esos años estaba en la principal época de mi creatividad y pensaba en las matemáticas y en la filosofía más que en cualquier época después. Porque les cuento que, obviamente, Newton en los siguientes 20 años, 30 años, va a desarrollar todas sus ideas, aplicarlas a un sinfín de casos, pero poco tiempo después de esta época va a empezar a interesarse en otros temas.
en cuestiones de química, de alquimia, de estudios bíblicos, de numerología. Bueno, este es el manzano que se cree que fue el manzano, bueno, o sea, el manzano que está, digamos, este manzano, digamos, eh, fue el que supuestamente Newton, del cual Newton vio que era una manzana. Lo que es apócrifo es pensar que Newton estaba sentado en este manzano que se le cayó una manzana en la cabeza. Eso jamás, ni Newton ni ningún contemporáneo de Newton contó algo así. Pero sí es probable que haya visto caer una manzana ¿eh? Del manzano de su casa, en Woolsthorpe. ¿Mm? De este manzano hay muchos retoños, hay muchos, ¿cómo se dice? Descendientes. Uno de los descendientes de este manzano está en la Facultad de Ingeniería, acá en Mar del Plata. ¿Mm? Les cuento. Por ahí algunos de los que estudian, de los ingenieros lo saben esto. Bueno, a partir de sus ideas que tuvo en la cuarentena, cuando regresó a Cambridge, al poco tiempo fue nombrado profesor, a los 26 años, profesor en la Universidad de Cambridge. Y a los 30 fue aceptado como miembro de la Royal Society. No era muy amable Newton, no era una persona muy amigable, era bastante poco comunicativo. Este, por ejemplo, en sus reuniones en la Royal Society, a las cuales no iba a todas las reuniones, iba a algunas y otras no, este, tuvo algunas discusiones con Robert Hooke este, sobre dos cosas. Una, la prioridad de la teoría de los colores. Según Hooke, él ya lo había descubierto también, lo de que la luz blanca se puede descomponer en colores. Y también Hooke dijo que él ya también se le había ocurrido la ley de la gravitación universal. Aún en el caso de que Hooke fuera honesto, de que realmente ya se le había ocurrido, lo que no cabe duda es que Newton lo pensó sin saber nada de lo que había pensado Hooke. Y de lo que tampoco cabe duda es que Hooke, aunque se le haya ocurrido la ley de la gravedad, no tenía ni el genio ni la capacidad matemática suficiente para aplicar su teoría, supuestamente la ley que él había también descubierto. Y de hecho no la aplicó porque no tenía conocimientos para aplicarlo. Después vamos a ver por qué es esto. También tuvo otra discusión con el filósofo y matemático Leibniz en cuanto al descubrimiento del cálculo diferencial e integral. Pero bueno, ahí también los historiadores coinciden en que fue un descubrimiento paralelo, no es que ninguno se copió de ninguno, ¿no? Y finalmente también tuvo discusiones con Huygens, del cual vamos a hablar en la clase que viene, pero ahí no por prioridad de que Newton, vamos a ver, siempre creyó que la luz se compone de partículas y Huygens siempre sostuvo que la luz son ondas y nunca ninguno convenció al otro de lo contrario. Tuvo una relación Newton con John Flamsteed, el primer astrónomo real, una relación de colaboración científica, pero bastante tensa, porque Newton le exigía observaciones. Bueno, Flamsteed creó el observatorio de Greenwich, y como les dije, fue el primer astrónomo real. Newton, según Flamsteed, Newton era insidioso, ambicioso, excesivamente ávido de alabanzas, amigo de contradicción. Hasta aquí lo mata el pobre Newton, pero termina diciendo un buen hombre en el fondo, pero por naturaleza suspicaz. El tema es que, por ejemplo, cuando Newton aplica su teoría de la gravitación a la órbita de la Luna, pero la aplica de una manera muy compleja, porque la Luna tiene movimientos muy complejos, no solamente de la órbita media alrededor de la Tierra, sino tiene varios movimientos de nutación, de precesión, de un cierto como bamboleo. Todo eso Newton lo estudió teóricamente
Y lo que quería Newton era que Flamsteed le diera nuevas observaciones de la Luna, más precisas, para poder confirmar su teoría y sus cálculos. Y a veces Flamsteed, que era un hombre normal, a veces se demoraba en darle las nuevas observaciones y Newton le exigía, le mandaba cartas, y para cuándo tenés las observaciones, y qué sé yo. O sea, había que, ¿no? Había que bancársela a Newton, digamos. Acá les puse la imagen de una copia de la obra magna de Newton, Los principios matemáticos de filosofía natural, o conocidos con su nombre en latín, Philosophiae Naturalis Principia. Esta es una valiosa ejemplar porque tiene correcciones a manos hechas por el propio Newton para la que va a ser la segunda edición, que fue hecha varias décadas después de la primera. Esto está en la biblioteca Wren, se llama Wren en honor al matemático que les mencioné, Christopher Wren, en el Trinity College en Cambridge. Así que bueno, fíjense que, como les dije, él había, digamos, la cuarentena fue en 1065, ¿no? Bueno, en 1686, o sea, 21 años después, publica su obra magna. Y aquí publica muchas de las ideas que había tenido en esa cuarentena. Pasa que una cosa es tener una idea, otra cosa es después aplicarla. ¿eh? Realmente todo lo que está en la obra, de principio matemática, realmente es todo lo que un alumno de física o de ingeniería aprende en física 1 y parte de física 2, todos los ejercicios que uno resuelve en las prácticas ya los hizo Newton en esta obra. O sea, Newton, yo no les hablé de la mecánica de Newton, que también empezó a pensarla en esos 18 meses, de la cual vamos a hablar en un ratito. La mecánica de Newton es las leyes de movimiento que gobiernan todas las partículas de la naturaleza, algunas de las cuales había empezado a descubrir las Galileo, pero que se quedó en mitad de camino. Vamos a primero estudiar a Newton como gran pionero o inaugurador del método mecanicista científico que tiene todos los precursores que tuvimos, pero que se termina de establecer con Newton, ¿no? Entonces, en el prefacio del libro, él trata, digamos, en qué consiste ese programa de investigación, como lo llamaríamos ahora, ¿no? O sea, que sería interpretar de manera mecanicista los fenómenos físicos, que, como les dije, ya también estaba en la mente de Robert Boyle. Dice, acá hay un montón de elementos para analizar en este fragmento. Dice, como los antiguos consideraban la ciencia de la mecánica como de suma importancia en la investigación de las cosas naturales, y los modernos, rechazando las formas sustanciales y las cualidades ocultas, han procurado someter los fenómenos de la naturaleza a las leyes de la matemática. En este tratado he cultivado las matemáticas en cuanto que se relacionan con la filosofía. Entonces dice, los antiguos consideraban la mecánica en un doble aspecto, como racional, que procedía exactamente por demostración, y como práctica. A la mecánica práctica pertenecen todas las artes manuales, de la cual la mecánica ha tomado su nombre. Pero como los artesanos no trabajan con perfecta exactitud, suele ocurrir que la mecánica es tan distinta de la geometría que a lo que es completamente exacto se le llama geométrico y a lo que es menos se le llama mecánico. Sin embargo, los errores no están en el arte, sino en los artesanos. El que trabaja con menos exactitud es un mecánico deficiente, y si alguno pudiera trabajar con completa exactitud, sería el mecánico más perfecto de todos. ¿Qué se encuentra detrás de este mensaje? Es volver a unir en un solo hombre el artesano del cual hablaba despectivamente Platón, con el matemático y con el filósofo. El programa de Newton consiste en unir en un solo hombre
el filósofo natural, el matemático, con el artesano. Y lo dice él, que además de ser para muchos el más grande físico teórico de todos los tiempos, fue uno de los más grandes físicos experimentales de todos los tiempos. Por eso para Newton no es excusa ser artesano. El buen artesano perfectamente puede estudiar filosofía y matemática para ser un artesano mucho mejor. Obviamente Newton se consideraba a sí mismo el mejor artesano y el mejor filósofo, porque sabía filosofía natural, matemática, geometría y el método experimental. Todo eso está resumido en este párrafo, ¿no? Y a pesar de esto, que uno podía considerarlo pretencioso, por otro lado uno podía pensar que el Newton es humilde. ¿Por qué? Y porque él no, por varias cosas. Una, porque él no renuncia a ensuciarse las manos a la manera de los artesanos. Pero también humilde en otro sentido, que en esto lo comparte con Galileo, y es estudiar los fenómenos que uno puede estudiar. O sea, algo que parece elemental, la realidad es que la mayoría de los filósofos que hemos analizado se metían con cuestiones que en el fondo lo único que podían hacer es especular, pero no estudiar seriamente, porque no tenían los medios para hacerlo. Entonces, decir si había 4 elementos, si los cielos eran perfectos o no, solamente caminando cómodamente entre árboles o sentados cómodamente en un sillón, evidentemente denota poca humildad. En este sentido, Newton era humilde, porque él se ocupó de las cosas que podía ocuparse. Así que en Newton coexisten la más extrema humildad con la más extrema pedantería. Hay que acostumbrarse a pensar en Newton así. Entonces, bueno, sigue Newton, dice, yo considero la filosofía más bien que las artes y escribo tocante no a las fuerzas manuales, sino a las naturales, principalmente de aquellas cosas que se relacionan con la gravedad, flotación, fuerza elástica, la resistencia de los fluidos y fuerzas semejantes, sean atrayentes o impulsivas, y por tanto ofrezco esta obra como los principios matemáticos de la filosofía, porque todo el problema de la filosofía parece consistir en esto: partiendo de los fenómenos, de los movimientos, investigar las fuerzas de la naturaleza, y partiendo de estas, demostrar los demás fenómenos. Entonces Newton lo que quería era investigar las fuerzas naturales. Les cuento que en la obra también Newton analiza sistemas, digamos, fuerzas elásticas. Newton hizo grandes contribuciones también a la fluidodinámica, a los medios continuos, a la mecánica de los medios continuos, sean fluidos, sean sólidos deformables. O sea, realmente el campo de Newton fue gigantesco, pero él buscaba primero las fuerzas naturales, y después, en segundo lugar, las fuerzas manuales en cuanto a, bueno, si yo le aplico una fuerza manual a un móvil, saber cómo se va a mover. ¿Cuál sería el ejemplo de las fuerzas naturales? Y la gravedad. Es una fuerza natural que se ejerce en todos los cuerpos entre sí. Así que acá también se sigue resumiendo el programa, Newton sigue resumiendo su programa metodológico, su programa de investigación. Entonces, en cuanto a leyes, Newton puede descubrir leyes de las fuerzas naturales. En cuanto a las fuerzas manuales, Newton lo que va a poder encontrar son leyes de movimiento de lo que le pasa a un móvil cuando se le aplica una fuerza manual, ¿no? Entonces, sigue escribiendo Newton más adelante, dice, así pues pretendo derivar los fenómenos de la naturaleza de principios mecánicos, porque ha sido inducido a sospechar que todo puede depender de ciertas fuerzas por las cuales las partículas de los cuerpos, por alguna causa todavía desconocida, son recíprocamente impulsadas unas hacia otras y unirse en fuerzas regulares o repelidas y alejadas unas de otras. Por ser desconocidas estas fuerzas, los filósofos han intentado en vano, hasta ahora, la investigación de la naturaleza.
pero espero que los principios aquí formulados arrojen alguna luz bien a este o algún método más verdadero de filosofía. O sea, acá también hay humildad, porque él dice que pretende arrojar alguna luz. Quizá luego se descubra algún método más verdadero. Él lo que pretende es arrojar alguna luz. Y por ejemplo, en cuanto a la naturaleza de la fuerza de gravedad, él hasta el final de su vida va a decir que él no va a hablar de la naturaleza, o sea, no, él desconoce el origen de esa fuerza de gravedad. ¿Cuál es la naturaleza? Él lo que hizo fue descubrir la ley de la gravedad, que todo par de cuerpos se atraen con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de su distancia y directamente proporcional al producto de sus masas. Pero jamás se va a arrogar la capacidad de discutir, de investigar, de averiguar por qué vale esa ley y no otra. Él lo que dijo es, yo descubrí esta ley. En ese sentido, también hay una humildad. Entonces acá nace oficialmente, ya de forma definitiva, el programa mecanicista. ¿Quiénes tuvieron de antecesores? Descartes, Galileo, Boyle. Con Newton se establece de forma definitiva, de forma clara, transparente, ordenada, matemáticamente, tanto matemáticamente como axiomáticamente. Todo está metido en esta obra magna, la de Principio de Matemática. Newton habla de las partículas que componen los cuerpos. O sea que hay algo de, obviamente, de atomismo acá. Es un atomismo no explícitamente atómico, porque no habla de átomos, habla de partículas. Uno no tiene por qué, Newton no se compromete en cuanto a decir hasta dónde las partículas son divisibles, hasta dónde no, pero hay partículas. Y los cuerpos se comportan de partículas. Y a partir de ahí, desarrollar todo lo que yo pueda decir sobre todos los cuerpos que yo estudie, ¿no? Entonces, para meternos de a poquito en esta obra, que es uno puede considerar como un sistema axiomático de la mecánica, o una especie de el análogo de los elementos de Euclides para la geometría sería el análogo para la mecánica, entendida como ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos y también el movimiento, entendido como movimiento, los cambios espaciales, o sea que incluyen el comportamiento de los medios continuos, de los fluidos, de los sólidos que se deforman y demás. En su primera definición, ¿se acuerdan que con Euclides habíamos visto también nociones comunes, definiciones y axiomas, ¿no? Bueno, en la definición 1 dice, la cantidad de materia es la medida de la misma que resulta de su densidad y tamaño conjuntamente. Así, aire de una doble densidad es un doble espacio, en un doble espacio es cuádruple en cantidad. En el espacio triple es sextuple en cantidad. La misma cosa ocurre con la nieve y el polvo fino, o polvos que condensan por compresión y por liquefacción, y de todos los cuerpos que por alguna causa son condensados diferentemente. Entonces, interesante de esta primera definición es que para Newton parecería que lo fundamental es la densidad y el tamaño, más que la cantidad de materia. ¿Y por qué? Y acá hay algo de cartesiano en cuanto a que lo elemental en un pedazo de materia es el tamaño, el volumen, o sea, las dimensiones, a lo Descartes, las dimensiones. Y la densidad sería lo que resume la información sobre la naturaleza de esa materia. Entonces, cantidad de materia está dada por sus dimensiones espaciales y su naturaleza. La densidad para Newton tiene que ver con eso, con la gente, distintos cuerpos con distinta naturaleza van a tener densidades distintas. Esto para entenderlo a nivel, si quieren, conceptual. Porque uno
Pues de hecho, uno define modernamente densidad como materia sobre volumen, pero acá hay una cuestión, si quieren, filosófica en cuanto a que la cantidad de materia que tengo tiene que ver con el tipo de materia que tengo y con el tamaño que tiene. ¿Ok? Esto es lo que reúne Newton en esta definición. Entonces, de alguna manera uno puede agregarle o quitarle materia a un cuerpo, simplemente le cambia el volumen. Pero para cambiar la densidad hay que hacer transformaciones más profundas, que pueden ser químicas o bien elásticas. ¿Eh? Esto es lo que un poco tiene en mente Newton. Elásticas en cuanto a comprimirlo, qué sé yo. Segunda definición. La cantidad de movimiento es la medida del mismo que resulta de la velocidad y la cantidad de materia conjuntamente. Acá define otra cantidad fundamental para Newton, que es el nieto del ímpetus de Buridan. Pero acá no es una fuerza la cantidad de movimiento. Es algo que tiene todo móvil, todo pedazo de materia, que resulta de multiplicar la velocidad que tiene por la cantidad de materia. ¿Mm? Y además agrega que la cantidad de movimiento es una cantidad aditiva, o sea, el movimiento del todo es la suma del movimiento de las partes. Y acá de ejemplos, lo mismo, ¿no? Un cuerpo doble en cantidad con igual velocidad, el movimiento es doble, y si tiene doble velocidad y doble cantidad, es cuádruple. ¿Eh? Entonces, de alguna manera, la cantidad de movimiento va a ser digamos, una de las propiedades que tiene esa dada porción de materia, ¿no? Va a ser parte, si quieren, de la descripción del estado de la materia. Entonces, la variación de esa cantidad de movimiento que acá definió, eso es lo que va a tener que ser explicado por las fuerzas. Entonces, acá con esta definición va a dar lugar en forma teórica oficial al nacimiento de la cohetería más adelante. Esto lo vamos a ver después. ¿Por qué? Porque si en ausencia de fuerzas esta propiedad intrínseca no puede cambiar, pero si yo puedo partirla en dos y aún arrojarla en una dirección, la otra va a salir arrojada en dirección opuesta. Pero bueno, esto digamos después lo va a desarrollar Newton, no lo vamos a ver. Y la tercera definición es lo que uno llamaría inercia, lo llama vis incita, o fuerza de la materia, es el poder de resistir con la cual todo cuerpo, en tanto que está en él, continúa en su estado actual, sea que está quieto o moviéndose uniformemente delante en línea recta. Entonces, la fuerza es siempre proporcional al cuerpo, cuya fuerza es él, y no difiere nada de la inactividad de la masa, salvo en la manera de concebirla. Entonces, acá lo que está definiendo lo que uno llama inercia, la resistencia de un cuerpo a ser movido. Dice, a un cuerpo, a causa de la inerte naturaleza de la materia, no se le puede sacar sin dificultad de su estado de reposo o de movimiento. Por esta razón, esta visincita puede ser llamada con la denominación más significativa de inercia, o vis inertiae en latín, en el original, porque esto está todo escrito en latín en el original, ¿no? O fuerza de inactividad. Entonces, para Newton, la inercia es la capacidad que tiene el cuerpo de resistir. Entonces, fíjense que acá él diferencia, realmente es brillante esta diferenciación, diferencia, más adelante lo va a hacer, el concepto de peso, que es el resultado de la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre un cuerpo dado, del concepto de masa, que tiene que ver con la resistencia que ofrece ese mismo cuerpo a ser movido. Son dos cosas distintas para Newton. La masa es algo independiente de dónde se encuentra el cuerpo. Si está en otro planeta, la fuerza de gravedad le va a dar el peso. Pero si está en la Luna, ese peso va a ser distinto. O sea, todo eso Newton se lo imaginó sin salir de su granja y después sin salir de Cambridge. O sea, diferenciar peso de masa. Son todas cosas que, para los que hemos estudiado física, ya las tenemos incorporadas como natural. Pero
Para las personas de esa época y para las personas del siglo XXI que no hayan estudiado, no es para nada trivial diferenciar peso de masa. De hecho, al estudiante de física a uno le cuesta, digamos, incorporar este concepto. Es algo que uno va madurando con el correr de los meses y de los años. Todo esto fue descubierto explícitamente por Newton. No lo hizo nadie antes. ¿Okay? Definición 4. Una fuerza imprimida es una acción ejercida sobre un cuerpo para cambiar su estado, bien de reposo o bien de movimiento uniforme en línea recta. Esta fuerza subsiste solamente en la acción y no continúa ya en el cuerpo cuando termina la acción. Un cuerpo mantiene todo el nuevo estado que adquiere únicamente por virtud de su inercia, pero las fuerzas imprimidas son de orígenes diferentes, procedentes de la percusión, de la presión, de la fuerza centrípeta. Bueno. O sea, acá está diferenciando la acción de una fuerza, ¿no? Del cambio, o sea, la acción de una fuerza cambia el estado, donde el estado tiene que ver con reposo, si está en reposo, o bien cantidad de movimiento. El movimiento este es la cantidad de movimiento que definió un par de páginas atrás. Una vez que no hay más acción, entonces después el cuerpo sigue y no cambia más nada, si no hay más acción. Entonces cuando ya, si una fuerza realiza acción por contacto, una vez que se pierde el contacto, pierde la acción, esa fuerza pierde toda capacidad de acción, y por lo tanto toda capacidad de cambiar el estado del móvil, ¿no? Al cuerpo. Bueno, finalmente, él establece quizás las leyes más famosas de la ciencia, que son las 3 leyes de Newton, ¿no? De la mecánica. Todo esto lo estoy dando en el orden original que está en la obra de Newton. Entonces, pasa a enunciar sus 3 leyes fundamentales que uno puede interpretarlas como los 3 axiomas de la mecánica newtoniana. Primera ley: todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea forzado a cambiar ese estado por fuerzas que actúan sobre él. Después sigue aclarando. Los proyectiles continúan su movimiento mientras no sean retardados por la resistencia del aire o impulsados hacia abajo por la fuerza de la gravedad. O sea que para Newton, el aire puede ejercer una fuerza, en este caso de resistencia contra el movimiento de un cuerpo. Un trompo, cuyas partes de su cohesión son continuamente impulsadas por movimientos rectilíneos, no cesa en su rotación más que cuando es retardado por el aire. Los grandes cuerpos de los planetas y cometas, encontrando menos resistencia en los espacios libres, mantienen sus movimientos progresivo y circular por mucho más tiempo. O sea que acá también está diciendo que los planetas se mueven por inercia porque no hay ningún aire que lo frene. Lo que pasa es que para Newton la cantidad de movimiento va a ser una cantidad vectorial, o sea, tiene dirección. Con lo cual para Newton las órbitas de los planetas van a tener que ser explicadas por una fuerza, que para Newton va a ser claramente la fuerza gravitatoria que el Sol ejerce a los planetas. No va a ser un movimiento inercial el de los planetas, que sí lo es. Entonces, una de las grandes revoluciones conceptuales de Newton es que unifica las leyes de la naturaleza en la Tierra y en el cielo, en el espacio. Lo que había hecho Galileo es descubrir que el espacio es imperfecto. Lo que está haciendo Newton es descubrir que las leyes de la naturaleza son las mismas en el espacio que en la superficie de la Tierra. Segunda ley. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz que será impreso y sigue la dirección de la línea recta en que se le imprimió la fuerza. Dirección, o sea, el cambio involucra dirección, tiene dirección el cambio. O sea, la cantidad de movimiento tiene dirección, el cambio también tiene dirección, la fuerza también tiene dirección. ¿Ok? En lenguaje moderno diríamos, son todas magnitudes vectoriales. Sigue Newton. Si una fuerza origina un movimiento, una doble fuerza engendrará un movimiento doble, una triple,
bla, bla, bla. Y este movimiento, si el cuerpo ya se movía antes, se añade o resta el movimiento anterior, sean, según que coincide directamente con él o sean directamente contrarios entre sí. Obviamente, cuando son oblicuos, produciendo así un nuevo movimiento compuesto por la determinación de los dos. O sea que pueden ser, el movimiento previo puede tener una dirección distinta a la fuerza que se le aplica, con lo cual el resultado va a ser una combinación de estos dos vectores que tienen direcciones diferentes, ¿no? Newton va a desarrollar también el método de cómo sumar vectores. O sea, Newton lo que hace es desarrollar todas las herramientas matemáticas que le permitan desarrollar las leyes que él acababa de descubrir. ¿eh? Gracias a descubrir el cálculo diferencial integral, Newton define el concepto de velocidad instantánea y por lo tanto también el de impulso instantáneo. Entonces, instante a instante, el cuerpo tiene una velocidad instantánea, definida como la distancia recorrida dividido el tiempo transcurrido, pero en forma infinitesimal, eh, tendiendo a cero. ¿Okay? Lo que uno llama derivada del espacio con respecto al tiempo. Y finalmente la tercera ley, la llamada ley de acción y reacción, dice a toda reacción se opone siempre una reacción igual. O las acciones recíprocas de dos cuerpos, uno sobre otro, son siempre iguales y dirigidas a partes opuestas. Cualquiera que tire o presione a otro será tirado o presionado por este otro. Si usted aprieta a una piedra con su dedo, el dedo es también presionado por la piedra. Si un caballo tira de una piedra unida por una cuerda, el caballo es tirado hacia atrás por la piedra. Porque la cuerda distendida, por el mismo esfuerzo a soltarse, tirará del caballo hacia la piedra, tanto como la piedra lo haga hacia el caballo, e impedirá el progreso de uno tanto como avanza el del otro. Eso también es otro descubrimiento genial. O sea, cuando yo tiro de una piedra, por más que yo lo esté tirando en la dirección que yo quiero, pero en realidad no lo hago gratis. Digamos, si yo caminara sin tirar de la tierra, caminaría con más facilidad. ¿Qué significa? Que la piedra me está tirando a mí en contra de la dirección en la cual yo quiero avanzar. Entonces, hay un ida y vuelta. A toda acción se le opone siempre una reacción. Una consecuencia de esta ley es la conservación del impulso total, que es una consecuencia que derivó el propio Newton, ¿no? O sea, el impulso total de un sistema se conserva. Y a partir de esta ley de conservación, yo puedo, eh, yo puedo generar movimiento por reacción. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en una pista de hielo con patines de hielo cuyo roce sea despreciable, si yo arrojo algo hacia adelante, yo voy a verme expelido hacia atrás. Ese es el principio del cohete. Un cohete lo que hace es tirar hacia abajo cantidades de gas caliente a altas velocidades hacia abajo y por reacción el cohete sale hacia arriba. O sea, el principio del cohete, un cohete se eleva sin alas. ¿Eso por qué? Gracias a la tercera ley de Newton. ¿eh? En esa misma obra, Newton desarrolla su famosa ley universal de la gravitación. ¿eh? Como les dije, esta ley unifica la física celeste con la física terrestre. ¿eh? Entonces, Newton, él quería entender cómo hacer para explicar el movimiento de la Luna. ¿no? Entonces, lo que hizo es lo siguiente. Esto es un fragmento que vamos a ver también del principio de matemática. Hoy nos vamos a extender un cachito más. Yo por lo menos voy a seguir grabando 5 minutos más. El que no pueda, bueno, después ve el video, la grabación del video. De alguna manera, Newton se dio cuenta que como esta unificación entre la dinámica celeste y terrestre, permitió a Newton pensar que el hombre podría lanzar satélites artificiales. La Luna es un satélite de la Tierra. Entonces, ¿qué dice Newton? Dice, el hecho de que por virtud de las fuerzas centrípetas
los planetas pueden ser retenidos en ciertas órbitas. Esta fuerza centrípeta sería la fuerza que le ejerce el Sol al planeta. Podemos comprenderlo fácilmente si consideramos el movimiento de los proyectiles. Cuando es proyectada una piedra, a causa de la presión de su propio peso, está forzada a seguir la trayectoria rectilínea, que por la proyección inicial sola debiera de haber seguido, y a describir una línea recta en el aire, y por virtud de esta línea encorvada termina por caer al suelo. Cuanto mayor la velocidad con la cual es proyectada, tanto más lejos irá antes de caer a la Tierra. Esta es una adaptación que el que vio el libro de Gamow, Biografía de la Física, está, pero un dibujo, digamos, similar fue hecho por el propio Newton. Fíjense, él está en lo alto de una montaña y va lanzando una piedra cada vez con mayor velocidad tangencial. Él dice, podemos por tanto suponer que la velocidad aumenta, de modo que describirá un arco de 1, 2, 5, 10, 100, 1000 millas antes de que llegue al suelo. Bueno, estos son gráficos similares a los que hizo el propio Newton. Es el planeta Tierra, ¿ok? Y dice, hasta que al fin, excediendo los límites de la Tierra, pasaría el espacio sin tocar en ella. ¿No? Hagamos que AFB represente la superficie de la Tierra. A, F, B. Bueno, todo esto, ¿no? CAC su centro. BD, BD, BE, BF, las líneas curvas que un cuerpo describiría si fuera proyectado en dirección horizontal desde la cumbre de una elevada montaña con velocidades crecientes. ¿Ok? Y por razón de que los movimientos celestes se retrasan escasamente por la pequeña o ninguna resistencia de los espacios, Newton se imagina tirándolo de una montaña muy alta, donde ya el aire está muy enrarecido. Supongamos que no hay aire en la Tierra o que se puede despreciar, ¿no? Bueno, por la misma razón que el cuerpo proyectado con menor velocidad describe el arco BD más pequeño con mayor velocidad, el BE, y luego más lejos a F y a G, llegaría el fin del otro lado de la circunferencia de la Tierra para volver a la montaña de la que había partido. Acá lo que está describiendo Newton es la viabilidad, si uno tuviera los medios como para lanzar un proyectil lo suficientemente rápido, de lanzar al espacio un satélite artificial. Bueno, acá sigue, ¿no? Si imaginamos cuerpos proyectados en direcciones de líneas paralelas al horizonte de alturas mayores o varios semidiámetros de la Tierra, estos cuerpos, según sus velocidades y las diferentes fuerzas de gravedad a las distintas alturas, describirán bien arcos concéntricos con la Tierra o diversamente excéntricos y se irán girando a través de los cielos en órbitas, lo mismo que lo hacen los planetas en las suyas. Entonces, esta es la gran unificación newtoniana. La física de los planetas y de la Luna se describe con la misma física de las manzanas que caen o de las flechas que uno lanza con un arco y flecha y demás. Esta es una de las varias grandes unificaciones que hace Newton, teóricas, de nuestra visión del universo. Entonces, finalmente, en la misma obra, formula su ley. Todo cuerpo material atrae a otro con una fuerza directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Y en la misma obra, y esto lo hizo Newton, digamos, ahí siendo muy joven, ¿no? Entre su cuarentena y los poquitos años siguientes, él derivó matemáticamente las tres leyes de Kepler que habíamos visto. Porque se pueden derivar, o sea, las tres leyes de Kepler se derivan de su segunda ley de la mecánica, fuerza igual a masa por aceleración, o fuerza igual a variación de cantidad de movimiento, y de su ley de la gravitación. Y él lo hizo matemáticamente.
cosa que Hooke, aunque se le hubiera ocurrido esa ley, jamás lo podía haber hecho porque no tenía los conocimientos matemáticos suficientes. Newton sí los tenía, porque había descubierto la derivada y la integral. Otra cosa que hizo también es demostrar la precesión de los equinoccios que había descubierto Hiparco. Y esto, digamos, porque Newton también aplicó sus leyes a cuerpos rígidos macroscópicos. Por ejemplo, un trompo. Entonces, pensando la Tierra como un trompo que está girando, como vimos, el eje de rotación de la Tierra está inclinado respecto de el plano de la órbita alrededor del Sol, está inclinado, o respecto de la normal al plano. Newton calculó que la fuerza del Sol, como la Tierra, según Newton, está levemente achatada en los polos, debería producir una lenta precesión, así como los trompos precesan cuando están girando. Cualquiera que haya jugado con un trompo lo sabe. Newton calculó cuánto iba a ser la velocidad de precesión de la Tierra y le dio el periodo observado desde la época de Hiparco, 26.000 años. Bueno, esta aplicación de Newton encontró mucha oposición entre los astrónomos de esa época porque había una creencia en esa época de que la Tierra tenía otra forma, no achatada en los polos, sino achatada en el ecuador. Bueno, era errónea, por supuesto, pero bueno, había creencias basadas en malas mediciones, ¿no? Que la Tierra, más que tener la forma de una especie de calabaza, tiene la forma de un melón, ¿no? Entonces, bueno, esto les cuento, ¿no? Que un importante físico matemático francés, del cual no vamos a tener tiempo de hablar, que es Pierre de Maupertuis, hizo una expedición a Laponia, bien al norte de Escandinavia, para medir la longitud de un grado de meridiano en el norte, y comprobó la opinión de Newton. O sea, como es achatada en los polos, o sea, comprobó que la Tierra es achatada en los polos. Se le dio la razón a Newton. Newton, en realidad, en los intercambios de cartas, cuando se enteró, él nunca dudó de que esto era verdad. Nunca lo dudó. Bueno, ahora sí, vamos a cortar acá. Seguimos con Newton la clase que viene, que va a ser la última clase, en la cual también nos vamos a extender un poquitito fuera de horario. Así que bueno, vamos a